se nos pide que factoricemos cada expresión. Es importante recordar que el primer paso en cualquier problema de factorización es factorizar el mayor factor común. Si no factorizamos el máximo factor común, la expresión no se factorizará por completo. Mirando la primera expresión, tenemos 5 y al cubo menos 85 y al cuadrado más 360 y... Comenzamos identificando el máximo factor común, que es el monomio de más alto grado que se dividiría de manera uniforme en cada término. Observe que cada término contiene un factor de 5. Así como un factor de y 5y es el mayor factor común. Para mostrar esto, podemos dejar que cada término sea un producto con un factor de 5y. Por ejemplo, 5y al cubo es igual a 5y veces y al cuadrado. Menos 85y al cuadrado es igual a 5y veces 17 años. Más 360y es igual a 5y veces 72. Aunque este es un paso opcional. Esto puede ser útil porque muestra el máximo factor común de 5y, así como el factor restante en cada término después de factorizar 5y. De nuevo, el primer paso es factorizar el máximo común divisor de 5y. Como podemos ver ahora nos quedamos con y al cuadrado. Menos 17 años. Más 72. Ahora observe que el trinomio dentro de los paréntesis tiene un coeficiente principal de 1, lo que hace que sea mucho más fácil factorizar. Si factoriza más, el trinomio dentro de los paréntesis tendrá en cuenta dos factores binomiales. Entonces, si factoriza más, tendríamos 5 y luego multiplicado por dos factores binomiales. Debido a que tenemos al cuadrado aquí, dentro de los paréntesis, y al cuadrado es igual a y por y, tenemos a y en la primera posición aquí y en la primera posición aquí. Y de nuevo porque el coeficiente principal del trinomio dentro de los paréntesis es 1, los segundos términos de los factores binomiales deben ser los factores positivos 72 que se suman a los negativos 17. Entonces, debido a que estamos buscando dos números que se multiplican, y nos dan un resultado positivo y tienen una suma negativa, solo buscamos factores negativos de 72 negativo. Bueno, negativo 8 veces negativo 9 es igual a positivo 72 y negativo 8 más negativo 9. También es igual a 17 negativo, lo que significa que 8 negativo, y 9 negativo son los factores que necesitamos para factorizar aún más el trinomio. Como un factor es negativo 8, uno de los factores binomiales es y menos 8, y debido a que el otro factor es negativo 9, el otro factor binomial es y menos 9. Ahora tenemos la expresión factorizada por completo. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos 6v para el cuarto más 78v en cubos más 216v al cuadrado. Nuevamente, el primer paso es factorizar el máximo factor común, observando los tres términos. Todos los términos contienen un factor de 6, así como dos factores de v. 6v al cuadrado es el máximo factor común. Nuevamente, escribamos cada término como un producto con un factor de 6v al cuadrado. 6v al cuarto es igual a 6v al cuadrado por v al cuadrado. Más 78v al tercero es igual a 6v al cuadrado por 13v. Y si tiene dificultades para determinar este 13v, si dividimos 78 entre 6, eso nos da 13, y si dividimos v entre el tercero y v entre el segundo, obtenemos un factor de v. Y luego más 216v al cuadrado es igual a 6v al cuadrado. Veces 36. Y si no podemos determinar el 36, siempre podemos tomar 216 y dividir por 6, lo que nos dará 36. De esta forma, podemos ver que el mayor factor común es 6v al cuadrado, así como el factor restante de cada término después de factorizar 6v al cuadrado. Entonces ahora factorizamos 6v al cuadrado. Y podemos ver que nos quedamos con v al cuadrado. Más 13v. Más 36. Y ahora vemos si podemos factorizar más el trinomio dentro de los paréntesis. Si factoriza, factorizará a dos factores binomiales. Y debido a que el primer término dentro de los paréntesis es v al cuadrado, que es igual a v multiplicado por v, tenemos un factor de v en la primera posición aquí, y un factor de v en la primera posición aquí. Y ahora, debido a que el coeficiente principal del trinomio dentro de los paréntesis es 1, ahora necesitamos encontrar los factores positivos de 36 que se suman a 13 positivos. Los factores de 36 son 6 por 6. 4 por 9. 3 veces 12.
2 veces 18. Así como una vez 36. Nuevamente, estamos buscando los factores que tienen una suma de 13 positivos. Bueno, aquí tenemos 6 más 6, que es igual a 12, que no es 13. Pero 4 más 9 son 13 y, por lo tanto, podemos detenernos. Los factores ganadores son 4 positivos y 9 positivos. Lo que significa: uno de los factores binomiales es v más 4. El otro factor binomial es v más 9. Y ahora tenemos la expresión dada factorizada por completo. Espero que hayas encontrado esto útil.